Wow. Se supone que yo voy a predicar. Así que denme un momentito. El Señor puso palabra en mi corazón para ustedes y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Vamos a terminar con una canción y terminamos, ¿ok? No se me desesperen, pero yo creo que el Señor tiene un mensaje para ustedes. Si me pueden poner el PowerPoint en la pantalla, se lo voy a agradecer. Primeramente quiero darle las gracias. Gracias por adorar con nosotros, número uno. Gracias por aceptarnos aquí en su congregación. Nosotros crecimos en Puerto Rico, la mayoría, excepto Pablo, que pasó a ser parte del grupo acá en Texas hace un poco tiempo. Crecimos haciendo evangelismo con la Asociación Adventista del Oeste, un pastor argentino que permanece en nuestro corazón, el pastor Daniel Ponce. Íbamos de carpa en carpa, llevando la palabra, presentando a Cristo a través del Apocalipsis y adorándole en espíritu y en verdad. Y aprendimos muchas cosas en ese trayecto. Estudiamos sobre lo que era adoración, aprendimos lo que significa la relación con Cristo, aprendimos que lo que es importante cuando nosotros nos paramos acá arriba, como decía Ángelo, no son los instrumentos ni es la música, es el espíritu con el cual nosotros adoramos al Señor. Es cuánto nos ponemos a los pies del Señor, es cuánta gloria y honra le damos a Él en vez de a nosotros mismos. Y por eso ustedes pueden quizás ver, nosotros somos personas bien apasionadas y nos encanta alabar al Señor, porque el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Y perdonen, pero yo soy un llorón. Y quizás ya lo notaron. Y este año el Señor se propuso una de dos cosas. O se propuso probarme, o se propuso pulirme. Y yo creo que me está puliendo. Yo quiero creer que me está puliendo. Este año comenzó un poco difícil para mí y para mi familia. Y ya hemos visto cómo el Señor está obrando en nosotros, y en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Y quiero hablarles un poquito de por qué nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. Y el tema que les quiero hablar es sobre la alabanza y la adoración, mientras los muchachos descifran el PowerPoint. Yo no vengo a hablar de música, por si acaso. Si cuando la gente dice a hablar alabanza y adoración, piensa que yo voy a hablar de música y de estilos y de instrumentos, y que si se debe usar esto, se debe hacer aquello o lo otro. Eso no es lo que yo vengo a hablar aquí esta mañana. Esta noche yo vengo a hablar qué significa alabar. Yo vengo a hablar sobre qué significa adorar y por qué nosotros adoramos. Si me disculpan un momentito, yo tengo una copia aquí, por lo menos para yo seguir mi patrón de pensamiento. Vamos a hacer un examencito, rapidito, un quiz. Mi esposa es maestra, así que a nosotros nos gustan los quizzes. ¿Qué significa adorar? A ver, asistir a la iglesia. There you go. Próximo slide. Ok. Uno más. Ahí. Asistir a la iglesia es adorar. Venimos a adorar, pero asistir a la iglesia es adorar. Next. Oh, muchas gracias. Perfecto. I got it now. El efecto de sonido era no. Asistir a la iglesia no es adorar. Y vamos a hablar de eso. Les voy a explicar, no los voy a dejar en blanco. Asistir a la iglesia en sábado. A ver, el sábado, el día del Señor establecido desde la creación. Asistir a la iglesia en sábado específicamente. ¿Es eso adorar? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. ¿No? Ya veremos por qué. Ahora sí, estamos hablando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Estudiar la palabra es adorar. Sorpresa, no es adorar. Les vamos a explicar, ya veremos, ya vamos a ver. Muy interesante. Claro. Cantar música cristiana, ahora sí, cánticos, alabanza. Cantar música cristiana, ¿es adorar? Brenda, el efecto.
Cantar música cristiana no es adorar. Puede serlo, pero en sí cantar música cristiana no es adorar. Orar, hablar con Dios. Estamos hablando comunicación entre el Padre y nosotros. ¿Eso es adorar? Yo prefiero que se reserven la contestación. No me contesten. Brenda, el efecto. Ahí está. Hablarle a otros sobre la iglesia, hablarle a otros de Jesús, predicar, hablar sobre el evangelio. ¿Es eso adorar? Ya ustedes saben la contestación. Voy rápido. Hablarle a otros de Jesús es la mejor conversación que nosotros podemos tener con una persona. Pero es adorar. Vivir una vida sin pecado es adorar. ¿Qué es alabanza? ¿Qué significa adoración? ¿Y por qué adoramos? Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Veamos lo que dice la palabra. Salmo 95, 1 al 5. Lo citamos en la lectura bíblica y Ángelo también habló un poco de él. Es un salmo que es bien cercano a nosotros. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo. Ya Ángelo les dijo lo que era júbilo. A la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. Hay dos palabras que yo quise resaltar en ese versículo. Número 1, presencia. No hay alabanza sin la presencia de Dios, a menos que usted quiera alabar otra cosa. Si usted quiere alabar al pastor y lo alaba y le canta las canciones, amén, usted alábelo a él. Pero la palabra dice que el único Dios que nosotros alabamos y adoramos es al único Dios, porque no existe más ninguno. Sin la presencia de Dios, escúchenme bien, sin la presencia de Dios no hay alabanza. Usted alaba al Señor cuando usted reconoce que usted está ante la presencia de Él. Lo dice el versículo: lleguemos ante su presencia con alabanza. Y dice: cantemos con júbilo. Le voy a decir un poquito después de este slide sobre el júbilo. Pero ¿por qué alabamos? Dios está aquí en esta mañana. Yo lo creo. ¿Ustedes lo creen? Yo creo que el Señor ha estado con nosotros hasta el momento aquí. Pero ¿por qué cuando estamos ante la presencia del Señor lo alabamos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por la cual se estableció eso? Dice el Salmo 95, continuamos: en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también Él es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En dos palabras, ¿por qué nosotros alabamos a Dios? Porque Él es el creador. ¿Saben lo que no dice aquí? Aquí no dice que nosotros alabamos a Dios porque ese día nos sentimos bien y nos gustó el programa de la iglesia. Aquí tampoco dice nosotros alabamos a Dios porque me gustó la música que estaban cantando o tocando en la iglesia esta mañana. Aquí tampoco dice que solamente lo debemos alabar cuando estamos contentos y cuando vemos la bendición. Aquí dice que la única razón por la cual nosotros alabamos a Dios es porque Él es el creador. Punto. La única razón por la cual nosotros alabamos al Señor es porque Él es el creador. Amén. Dígale al que está a su lado, hágale así, dígale: Él es el creador. Hágale así al que está al otro lado y dígale: alábalo, porque Él es el creador. Amén. Así que aprendimos dos cosas. Solamente hay alabanza cuando hay presencia del Señor. ¿Saben qué? Entre paréntesis. Nosotros, los que nos paramos en esta plataforma, los ancianos, los líderes de la iglesia, los pastores, nosotros tenemos que preocuparnos porque la presencia de Dios esté aquí cada sábado, ¿saben? Ese debe ser el propósito principal por la cual nosotros estamos aquí el sábado. ¿Y saben qué otra cosa nosotros tenemos que encargarnos? De que ustedes, los que están sentados allá, puedan verlo. Y que ustedes puedan experimentar la presencia del Señor aquí cada sábado. Porque este es el día que Él estableció. Este es el día que Él apartó y bendijo desde el principio de la creación. Un poquito sobre el júbilo. ¿Qué dice ahí, pastor? ¿Me puede leer lo que dice ahí? Sentimiento de alegría y
Carly, no lo busque en Google. Diccionario de Carlos es maestro de español y mi esposa también. Y cuando yo busco en Google, ellos no son muy fanáticos de Google para las definiciones. Dice, sentimiento de alegría intenso que se manifiesta con signos exteriores. Ustedes saben, nosotros a veces escogemos ignorarlos. Pero el experto en adoración de la Biblia, ¿quién es? Voy a rehacer la pregunta, mi amor. Así que eso dice. El escritor de la Biblia, que es una eminencia en adoración, el experto, el que nos dio la base, el que nos dijo y nos escribió las canciones, ¿quién es? David. Si nosotros vamos a buscar en la palabra un experto en adoración, no es Pablo, no es Pedro, ellos son especiales, son los discípulos de Cristo, pero el experto, la eminencia que tiene, el que nos enseñó y nos explicó qué significa y cómo y por qué adoramos, se llama David. El rey que Dios escogió para dirigir a su pueblo. Y David dice en los Salmos que debemos alabarlo con júbilo, y la definición de júbilo y el pueblo de Dios y David lo hacían así. Decía que se manifestaba en signos exteriores. Por favor, signos exteriores no significa salir corriendo y darse contra la pared. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso significa que si tú reconoces que estás ante la presencia del Señor, tú debes alabarlo. ¿Y sabes qué? Que se te note. Que se te note. No la vemos así. A veces nosotros nos paramos y cuando hay un solo instrumental, a veces los muchachos se paran y hacen la posición de, yo no sé cómo decirlo, la posición. Esa posición de plataforma. Entonces a veces nosotros en las prácticas peleamos, yo le decía, le voy a dar así con la guitarra si me hacen la posición de plataforma, la posición de plataforma. No, hermano, nosotros estamos aquí, somos representantes, estamos ante la presencia del Señor. Y cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que hacerlo con júbilo. Que se nos note. Que los demás digan, wow, esta persona está en comunicación, está en contacto con el cielo. ¿Sabes que la persona que alaba con júbilo, no le importa lo que piensa la persona que está al lado? La persona que está conectada con Dios y le alaba con júbilo, está tan conectado con Dios, con el cielo, que ni se entera de lo que está pasando a su lado. Ese es el adorador en espíritu y en verdad, el que le adora con la razón, pero también con el corazón. Irónico, donde yo más puedo ver júbilo es en los fanáticos de los deportes. Y no se hagan los locos. Yo sé que aquí hay muchos fanáticos del fútbol. Yo no sé mucho de fútbol. En Puerto Rico, en los últimos años, después que yo me fui, es que se empezó a jugar mucho el fútbol o el soccer, como les dicen los americanos. Pero allá se juega el béisbol, se juega el baloncesto. A mí me encanta el baloncesto y me gusta ver la NBA. Los fanáticos de los deportes realmente alaban a sus héroes humanos con júbilo. Y brincan, y cada vez que anotan el canasto, y 3, 2, 1, brincan y saltan. Y aquí viene un pastor y nos predica y nos dice que tú no tienes absolutamente nada que preocuparte, aunque estés pasando por enfermedad, aunque hayas perdido un ser querido, porque Jesús tiene el control y Jesús tiene vida después de la muerte. Y nosotros decimos, amén, amén, aleluya. Hey, no se sientan mal, yo no quiero que nadie se ofenda, porque todos nosotros, todos aquí, excepto Pablo, que conoció el Evangelio, él es el más nuevecito, él es el más niñito, conoció el Evangelio, se bautizó al adventismo hace unos cuantos años. Todos los demás crecimos adventistas del séptimo día y todos los demás hemos hecho todas las cosas que yo estoy diciendo. Yo no. ¿Tú no? Ah, bueno, cierto, Ángelo tampoco. Ángelo se bautizó mucho después. Ángelo, nosotros conocimos a Ángelo de nuestra juventud y Ángelo estuvo años tratando de sacarnos de la iglesia. Nos recogía los viernes en la noche para llevarnos a sitios donde no debíamos estar. Y por la gracia del Señor, el Señor hizo la obra y lo rescató utilizándonos a nosotros. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, Ángelo es tremendo ministro del Evangelio. Cuando alabamos al Señor,
y estamos ante su presencia, que se te note. Repítele, dile que está a tu lado, que se te note. Al otro lado, que se te note. Otro versículo que apoya. ¿Cuándo alabamos? Esto era un momento cuando se estaba haciendo la presentación del templo. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, y sobre la casa se refería al templo, se prostraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Sabe? Se postraron, no así. Yo creo que tengo una foto, aquí no, luego se la enseño. Postrarse significa esto, cabeza, cara en el piso. ¿Saben qué? Yo pienso que yo y nosotros como iglesia hemos perdido ese fundamento de reconocer la presencia de Dios y postrarnos ante su presencia. ¿Sabe que cuando uno se postra, uno lo que hace es rendirse y decir, wow, el Señor está frente a ti? Tú puedes sentir su presencia. Tú dices, wow, tú te sientes así. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que tú has experimentado la presencia del Señor y tú te sientes así de pequeño, pero así de pequeñito, y lágrimas salen por tus ojos y vas al piso porque no puedes resistir la presencia. El ser humano no puede resistir la presencia de Dios. Dios es tan grande, es inimaginable, y nosotros debemos postrarnos. Esa es parte de la alabanza y parte de la adoración, postrarnos ante su presencia. Hablamos de la alabanza y qué significa adoración, y va a ver que hay mucho parecido. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Salmo 95:6. Mire el otro, Éxodo 4:31. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y le adoraron. Segunda de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Ese versículo lo habíamos leído antes para la alabanza. Mi hermano, adoración es simple. Adoración es tú reconocer nuevamente, al igual que la alabanza, que estamos ante la presencia del Señor y nos humillamos ante su presencia y nos hacemos nada. Y le decimos, Señor, nos rendimos, le decimos, Señor, nada tengo de valor. Haz lo que tú quieras conmigo. Yo quiero hacer su voluntad. Eso es adorar. Eso es adorar. Implica humillarse. Implica postrarse, que significa entregarse por completo, rendirse ante la autoridad que está enfrente tuyo. Eso es adorar. Vamos a seguir, porque si no salimos de aquí a las 2. Postrarse, ponerse una persona de rodillas ante otra en señal de respeto, súplica, adoración o humillación. Tengan cuidado cuando digamos de aquí arriba, postrémonos de rodillas. Yo creo, ¿verdad? Regularmente lo que queremos, estamos tratando de decirles arrodillémonos, ¿verdad? Y vamos y nos arrodillemos. ¿Saben qué? Yo quiero empezar a practicar postrarme ante el Señor en mi casa. Porque nosotros creemos que es el sábado aquí el único momento en que se adora. ¿Saben qué? Yo he experimentado que es difícil uno venir a la iglesia y estar en espíritu de adoración si yo no tengo la capacidad de en mi casa tener un espíritu de adoración. Yo quiero mejorar eso en mi casa. Mi esposa y yo, mi esposa es tremenda, ella es maestra y ella es espectacular con las cosas con los niños y con el culto. Ella, she drives, como dicen los americanos. Yo quiero que nosotros sigamos creciendo y que podamos adorar a Jesús en espíritu y en verdad, que podamos tener un espíritu de adoración. ¿Saben? Como decía el quiz, cantar música cristiana no es adorar, no es malo. Yo puedo cantarte a ti sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo puedo cantarte a ti sobre cuando Jesús abrió el mar y el pueblo pasó por el medio. Pero eso no es adoración. Yo te estoy hablando de las maravillas del Señor. La alabanza y la adoración tienen una sola dirección. La alabanza y la adoración no son de mí, del que está aquí, del que está hablando hacia ustedes.
Yo no estoy alabando al Señor ahora mismo, yo estoy hablando sobre el Señor, o el Señor está hablándole a ustedes a través de mí. Pero la alabanza es entre Dios y yo, o es entre la iglesia como grupo y Dios, no la iglesia y los que estamos aquí, o nosotros con la iglesia. Y eso es algo bien difícil de aprender y de practicar. Nosotros todavía estamos luchando con esa guerra, porque uno tiende a enfocarse en las personas que están al frente de uno y tratar de decirle algo, cuando en el momento de la adoración no es el momento de nosotros. El momento de nosotros es la lección. Nosotros vamos a recibir. El momento de nosotros es el misionero. Nosotros vamos a recibir esa información. El momento de nosotros es el del sermón, donde el Señor nos habla de nosotros. Pero cuando nosotros digamos que nosotros vamos a sacar un momento para adoración o para alabanza, ese tiempo no es de nosotros. Ese tiempo no es mío y ese tiempo no es de ustedes. Ese tiempo es el del Señor. Voy a repetirlo. Ese tiempo no es mío ni es de ustedes. Ese tiempo es del Señor. Nosotros decimos que venimos el sábado aquí a adorar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos el sábado vamos a adorar. Pero yo creo que yo me implico en parte de los culpables, que ese tiempo es del Señor y nosotros no se lo estamos dedicando al Señor. Estamos haciendo cosas buenas, estamos hablando de Él, estamos hablando de la palabra. El Señor pudiera hasta estar hablándonos a nosotros, pero el momento de la alabanza y de la adoración es el momento en que nosotros derramamos nuestro espíritu, reconociendo que Dios está aquí. Y porque Él es nuestro creador, nosotros le alabamos con cánticos de alabanza y le adoramos postrándonos ante su presencia. Eso es lo que dice la palabra. Pero a veces nosotros estamos tan enfuscados en que si el programa, y yo he sido culpable, yo soy bien detallista. Miguelito nos llamó y a las 10:30 todavía nosotros estábamos aquí ayer seteando todo y repasando. Y yo soy bien detallista y a veces tiendo a enfocarme demasiado en los detalles, que todo quede bien, que todo quede, ¿sabes? Si todo queda bien, pero el Espíritu no descendió sobre nosotros esa mañana, nosotros perdimos el tiempo. Hicimos música bonita, hablamos mensajes, pero no reconocimos la presencia del Señor. No le dimos gloria, no le dimos honra. ¿Por qué adoramos? El pueblo creyó y al oír que Jehová había citado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Creo que le di para atrás. Sigo hacia adelante. Otra parte del Salmo dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así que recuerden, cuando usted se levante por la mañana el sábado, diga: ay, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Realmente al Señor no le interesa si tú quieres o no. Él es tu creador y Él te va a dar vida después de la muerte. Lo que significa que nada de lo que pasa en este mundo es realmente importante. Lo que es importante es lo que va a pasar después de la vida, cuando el Señor nos dé la vida eterna. Y nosotros, aunque no nos sintamos con ganas de adorar, porque Él es nuestro creador y lo reconocemos, porque cuando no lo hacemos, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que no creemos que Dios es nuestro creador. Cuando nosotros nos negamos, le negamos a Dios su alabanza y le negamos a Dios su adoración, nosotros estamos diciendo que Él no es el creador, o que nosotros no lo creemos, o que no lo vivimos. Lo decimos quizás de palabra, pero realmente no lo creemos. Así que si tú realmente crees que Dios es tu creador, Él es digno de alabanza y Él quiere que tú le adores. El Salmo 95 a mí me encanta porque te habla de la alabanza y del júbilo y del gozo, y después te habla de la presencia del Señor y de postrarnos y adorarnos, y viene con una advertencia. Dice: si oís su voz, y recuerden, habló de alabanza el Salmo, después habló de adoración, y luego pasa y dice en el versículo 8, dice: si oís su voz. Cuando yo leí este versículo las primeras 560 veces, todavía yo como que I didn't get it. Esa parte sí oí su voz y seguí con lo demás. Pero noto que en esta secuencia, cuando nosotros reconocemos, perdonen que lo repita tantas veces, pero es que eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven esta mañana. Cuando yo llego a su templo, el día que Él escogió, reconozco que Dios está aquí con nosotros, le doy la alabanza. Le doy su posición de creador del universo. Le adoro postrándome. Dice aquí que Dios nos va a hablar.
Porque si oís su voz, quiere decir que Él va a hablar, ¿verdad? Porque si no habla, no hay voz. Quiere decir que Dios nos va a hablar. ¿Y a quién dejó a Jesús cuando se fue de aquí como el consolador del mundo? Al Espíritu Santo. Hermano, Dios nos está diciendo que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad y reconocemos la presencia del Señor y nos postramos ante su presencia, Dios nos va a hablar a nuestros corazones. Les voy a dar esta experiencia en 30 segundos. Fui de visita a una iglesia en un momento y entré y es la primera vez en mi vida que yo reconozco que había un espíritu de adoración en 100% de las personas. 100%. No había uno que no estuviera parado, con sus manos levantadas, con sus ojos cerrados, cantando alabanzas porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y yo entré, ya ellos habían empezado y yo entré así. Yo estaba como en shock, como que ¿qué está pasando aquí? Porque yo nunca había experimentado eso. Y yo fui, me senté en la silla y nadie me miró. Nadie me dijo nada. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo estaba enfocado en el cielo. Era una cosa impresionante. Se los digo ahora y se me eriza la piel. Todo el mundo estaba tan enfocado en el cielo que, como les dije ahorita, como parecía que tenían gringola. No sabían lo que estaba pasando a su izquierda, no sabían lo que estaba pasando a su derecha, ni al frente ni atrás. Dice el Señor que si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. Segundos pasaron cuando la atracción de Dios era tanta que yo me uní con ellos y comencé a cantar y levanté mis manos y por no me acuerdo cuántos minutos, 10, 15, 20 minutos, estuve adorando con esos hermanos, cantando canciones que yo ni sabía. Estaban así en la pantalla, yo ni sabía. ¿Y saben qué? Yo experimenté lo que dice ahí. Jesús me habló ese día. ¿Y saben por qué yo sé que el Espíritu, a través del Espíritu Santo? ¿Y saben por qué yo sé que el Espíritu Santo estaba hablando a mí? Porque desde el pueblo de Mayagüez, los que son de Puerto Rico, hasta el pueblo de San Sebastián, fui pidiendo perdón por mis pecados. Uno a uno. Cada pecado que yo me acordé desde yo no sé cuántos años, fui todo el camino llorando y pidiendo perdón. Porque el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo, que es convencernos de pecado. Y yo sé que el Señor me perdonó en ese momento. Ustedes están viendo la experiencia que es la alabanza y la adoración. El contacto cercano. Reconocer la presencia de Dios. Inclinarnos ante Él. Escuchar su voz. Reaccionar al convencimiento de pecado que está haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Y pedir perdón. Y saben que cuando nosotros pedimos perdón, somos perdonados. ¿Y saben qué? Cuando somos perdonados, somos salvos. Amén. Vuelvo otra vez. Cuando somos perdonados, somos salvos. Pregunta para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que postrado de rodillas le pedí perdón al Señor por mis pecados? No me contesten. Esa es una pregunta personal. Yo me la estoy haciendo a mí. ¿Cuándo fue la última vez? Hay una advertencia. Porque el Señor nos habla. Gracias a Dios en aquella ocasión yo escuché su voz. Y pedí perdón por mis pecados. Dice, si oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabe qué pasó? Rompieron el proceso, el pueblo. Le alabaron. Seguramente se postraron porque ellos eran buenos en eso. Históricamente, en esa época, en ese tiempo en el pueblo, postrarse era lo común. Porque todo el mundo hacía, llegaba, boom, para el piso, cabeza en el piso. Sin embargo, no escucharon su voz. 40 años divagaron. Mira lo que dice el Señor. Es pueblo que divaga de corazón y no han conocido con mis caminos. Aunque cantaron, aunque reconocieron la presencia, lo alabaron, lo adoraron, se postraron, pero no escucharon su voz. No escucharon su voz, hermano. Yo voy a terminar diciéndole, voy a resumir, la última parte la voy a brincar porque no tenemos tiempo. Adorar envuelve reconocer la presencia de Dios, postrarse ante su grandeza, escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla. Nos arrepentimos, pedimos perdón
y somos salvos. El Señor te está hablando en esta mañana y yo quisiera que tú tomaras mis palabras en serio y que el pastor, los líderes de la iglesia, la junta de la iglesia y todos aquí reconsideremos qué es lo que nosotros venimos a hacer cuando entramos por esa puerta. Estamos nosotros aún dentro de nuestro servicio dedicándole a Dios el tiempo que es de Dios. Nosotros tenemos que sacar tiempo para adorarle como grupo. Hay otros versículos, ahora no tenemos el tiempo para entrar en eso, pero tenemos que dedicarle el tiempo de Dios, el tiempo que es de Dios a Dios cuando nosotros venimos aquí a congregarnos en el sábado. Y a veces da pena que realmente tendemos a utilizar la música para adornar el culto. Ay, cántame un especial, ay, cántame 3 canciones, cántame esta que es bonita, aquella que es bonita, aquella que es bonita, no. Cuando nosotros venimos a adorar, nosotros escogemos las canciones que le dan honra y gloria al Señor. No es que las demás son malas, no es que son malas, son buenas, pero no son de adoración, son de evangelismo, son de otro tema, pero no son de adoración. La adoración es directa hacia el cielo. La adoración es cuando tú te comunicas con Dios y le das honra y gloria. Que el Señor te bendiga. Y yo te invito a que tú experimentes la adoración, que tú la practiques en tu casa, que la practiques aquí cada sábado. Y le exhorto a la iglesia que hablemos de la adoración, que pongamos la adoración en un lugar importante, entendiendo qué significa y cómo lo debemos hacer. Y again, la adoración nosotros escogimos hacerlo de una forma un poco más contemporánea. Pero yo crecí en una iglesia conservadora cantando himnos del himnario y el Señor me habló y adoramos al Señor. Así sea de una forma conservadora clásica, sea de una forma contemporánea como nosotros lo hacemos, lo importante es que usted adore a Dios de la manera que Él se lo merece. Que Dios te bendiga.